¿Qué experiencia aterradora te marcó para toda la vida? Justo el día de mi cumpleaños. Estaba con unos amigos viendo un partido del Mundial en una pantalla gigante al aire libre. Estábamos tranquilos, tomando algo y disfrutando del partido bajo el sol. Detrás de la pantalla había un enorme estacionamiento de varios pisos, separado por un callejón estrecho rodeado de muros. De repente, algo en la azotea llamó mi atención. Había un hombre de pie justo en el borde. Abrí la boca para decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, saltó. Cayó en el callejón y nunca olvidaré el sonido del impacto contra el asfalto. Varias personas y yo corrimos instintivamente hacia él, pensando que quizá, solo quizá, había sobrevivido y necesitaba ayuda. Pero no fue así. Cuando llegamos, era evidente que había sufrido heridas extremadamente graves por la caída. Nunca había presenciado algo así y no estaba preparado para verlo. Durante mucho tiempo, y todavía hoy, me pregunto si alguna vez imaginó que, incluso en su momento más oscuro, había literalmente decenas de desconocidos a pocos metros de distancia que habrían acudido encantados a ayudarlo, que habrían pasado el resto de la noche escuchándolo, y que yo habría hecho prácticamente cualquier cosa por ayudarlo a salir de aquel infierno. Durante un tiempo sentí un profundo dolor por aquel hombre atormentado al que conocí apenas unos instantes demasiado tarde. Cuando tenía unos 5 o 6 años, nuestra estufa se incendió porque mis padres dejaron una sartén con bastante aceite sin supervisión mientras preparaban papas fritas o algo parecido. Para cuando alguien se dio cuenta, la cocina prácticamente estaba destruida y todo se volvió un caos. Mi papá salió corriendo por la puerta trasera y yo, siendo pequeño, intenté seguirlo gateando, tal como nos habían enseñado en la escuela. Mi mamá agarró la sartén que estaba en llamas e intentó sacarla por la puerta que mi papá mantenía abierta, pero no me vio en el suelo, tropezó conmigo y el aceite caliente cayó sobre mí. Si no hubiera tenido las manos cubriéndome la cabeza y protegiéndome de la mayor parte de las llamas, probablemente no habría sobrevivido. Sufrí quemaduras de tercer grado en las manos, brazos, pies y cabeza. Los médicos incluso encontraron una lesión que había llegado hasta el cráneo y no entendían cómo no había ocurrido algo peor. Sin embargo, lo peor fueron mis manos. En el primer hospital cometieron un error al tratarlas y terminaron provocándome daños en los nervios de ambas. Recuerdo intentar decirles que algo estaba mal, que me dolía demasiado, pero nadie creyó que un niño que acababa de pasar por algo tan traumático pudiera saber más que los profesionales médicos. Después de 5 traslados entre hospitales, meses de fisioterapia y una cantidad interminable de vendajes, me quedaron cicatrices bastante fuertes. Una zona de la cabeza donde el cabello nunca volvió a crecer debido al tejido cicatricial y un miedo incapacitante a cualquier cosa caliente. Por más técnicas psicológicas que intente, todavía siento muchísima ansiedad cerca del fuego, sin importar lo pequeño o controlado que sea. Incluso un encendedor o una plancha para el cabello pueden provocarme un ataque de pánico. Soy de Chechenia y, debido al conflicto armado que hubo aquí, he presenciado más de un atentado y enfrentamiento a tiros a lo largo de mi vida. Probablemente lo más aterrador ocurrió cuando tenía unos 9 o 10 años. Mi padre y yo vivíamos en un pueblo de las montañas que, hasta unos años antes, había sido uno de los principales focos de la insurgencia contra Rusia. Las redadas del FSB ruso, el Servicio Federal de Seguridad, contra insurgentes eran relativamente comunes. Un día volvía caminando de la escuela con varios amigos cuando, de repente, escuchamos fuertes disparos y explosiones en unas calles cercanas. Éramos unos 20 niños y todos salimos corriendo en distintas direcciones. Mi amigo Kasmat y yo nos escondimos durante unos minutos en un callejón, intentando mantenernos agachados. Los disparos parecían venir de todas partes, así que no queríamos movernos. Después de unos 3 minutos, un joven apareció corriendo por la esquina con un rifle. Parecía tener entre 18 y 20 años, cabello largo castaño oscuro y una barba descuidada que todavía no le crecía del todo.
Recuerdo perfectamente que llevaba una sudadera gris de puma. Cojeaba bastante porque aparentemente había recibido un disparo o había sido alcanzado por metralla en una pierna y estaba perdiendo mucha sangre. Nosotros estábamos detrás de un muro de concreto y él disparó varias veces contra alguien que estaba al otro lado hasta quedarse sin munición. Mientras intentaba recargar, nos vio y gritó algo parecido a, «Maldita sea, niños, ¿qué hacen aquí? Corran». Pero teníamos unos 10 años, estábamos aterrados y simplemente no pudimos movernos. Mientras tanto, su arma se atascó o algo salió mal, porque comenzó a desesperarse, a llorar y a golpear el rifle por frustración. Poco después, un hombre con pasamontañas y equipo táctico, aparentemente miembro del FSB ruso, se asomó desde el otro lado del muro. Nos hizo una señal para que guardáramos silencio y permaneciéramos agachados, y luego le disparó al joven. El muchacho cayó al suelo y murió poco después. Kasmat y yo ya estábamos completamente histéricos. Éramos niños, los disparos sonaban increíblemente fuertes y estábamos convencidos de que también íbamos a morir. Entonces aparecieron más agentes del FSB. Se acercaron al cuerpo y comenzaron a quitarle algunas pertenencias mientras hacían bromas sobre él y hablaban de llevarse recuerdos. También utilizaron un insulto racista que algunos rusos empleaban contra los chechenos. Prácticamente nos ignoraron hasta que uno de ellos, creo que el mismo que había disparado primero, se acercó y nos dijo que dejáramos de llorar y regresáramos a casa. Curiosamente, parecía mostrar cierta empatía. Nos dio unas palmadas en la espalda mientras nos levantábamos y dijo algo parecido a, «Siento que hayan tenido que ver eso, pero lo hicieron bien». Así que nos levantamos lentamente y nos marchamos. No diría que aquello me persigue ni que tenga estrés postraumático, pero fácilmente fue lo más aterrador que me ha ocurrido en la vida, y eso que también estuve cerca de un atentado en el que murieron 8 personas. Todavía pienso en aquel día de vez en cuando. Lo mío ocurrió hace 8 años y tiene que ver conmigo y con mi mejor amiga desde hace 23 años. Ella desarrolló un trastorno de personalidad debido a una infancia muy difícil y, un par de meses antes, ambas habíamos sufrido un accidente de auto en el que falleció un amigo en común. Así que naturalmente las dos estábamos bastante afectadas. Ella no entendía bien lo que le estaba ocurriendo y, combinado con la depresión, las cosas empeoraron bastante. Nos estábamos hospedando en un hotel de muchos pisos por una fiesta que había cerca. Ella se fue unos 30 minutos antes que yo y, por lo que recuerdo, todo parecía normal. Yo había bebido bastante y entré tranquilamente a su habitación para hablar con ella. Cuando entré, estaba junto al balcón de la ventana y, de repente, saltó. No sé cómo lo hice, pero crucé la habitación prácticamente en un instante y conseguí sujetarla con una sola mano, a pesar de que casi no tengo fuerza en la parte superior del cuerpo. Recuerdo que la adrenalina me hizo temblar y tuve fuertes palpitaciones durante casi 24 horas. Seguimos siendo mejores amigas y actualmente está muchísimo mejor. Nunca volvió a intentar hacerse daño, de hecho, aquella fue la única vez. Todavía lidia con su trastorno, pero después de 8 años es mucho más manejable. Al principio fue bastante difícil, pero incluso consiguió terminar la universidad. Pueden estar seguros de que recordaré aquello durante el resto de mi vida. El accidente de auto probablemente sería la segunda experiencia más aterradora. Todavía no entiendo cómo 3 de nosotros sobrevivimos y, sinceramente, lo que vi después fue algo que habría preferido no presenciar. No te conozco a ti ni a tu amiga Em, pero me encanta la amistad que tienen. Alguien publicó esto una vez en Reddit y a mí me ha ayudado en momentos difíciles. Bueno, aquí va. Soy viejo. Y eso significa que he sobrevivido hasta ahora, mientras que muchas personas que conocí y quise no lo hicieron. He perdido amigos, mejores amigos, conocidos, compañeros de trabajo, abuelos, a mi madre, familiares, profesores, mentores, alumnos, vecinos y muchas otras personas.
No tengo hijos y ni siquiera puedo imaginar el dolor que debe causar perder a uno. Pero esto es lo que he aprendido. Ojalá pudiera decir que uno se acostumbra a perder a las personas. Yo nunca lo hice y tampoco quiero hacerlo. Cada vez que muere alguien a quien amo siento que deja un agujero dentro de mí, sin importar las circunstancias. Pero tampoco quiero que llegue un momento en que deje de importarme. No quiero que sea simplemente algo que pasa y desaparece. Mis cicatrices son la prueba del amor y de la relación que tuve con esa persona. Y si la cicatriz es profunda, también lo fue el amor. Que así sea. Las cicatrices son prueba de haber vivido. Son la prueba de que puedo amar profundamente, vivir intensamente, resultar herido, incluso quedar destrozado, y aún así sanar, seguir viviendo y seguir amando. Y el tejido de una cicatriz puede volverse más resistente que lo que había antes. Las cicatrices son prueba de vida. Solo parecen feas para quienes no saben verlas. En cuanto al duelo, descubrirás que llega como las olas. Cuando el barco acaba de naufragar, sientes que te estás ahogando entre los restos. Todo lo que flota a tu alrededor te recuerda lo hermoso y magnífico que era aquel barco que ya no está. Y lo único que puedes hacer es mantenerte a flote. Encuentras algún pedazo del naufragio y te aferras a él durante un tiempo. Tal vez sea algún objeto. Tal vez un recuerdo feliz o una fotografía. Quizás sea otra persona que también está intentando mantenerse a flote. Durante un tiempo, eso es todo lo que puedes hacer, mantenerte a flote y seguir viviendo. Al principio, las olas parecen tener 30 metros de altura y golpean sin piedad. Llegan una detrás de otra, sin darte siquiera tiempo para recuperar el aliento. Lo único que puedes hacer es aferrarte y mantenerte a flote. Después de un tiempo, quizás semanas o meses, las olas siguen siendo enormes, pero empiezan a llegar con mayor separación. Cuando aparecen todavía te golpean con toda su fuerza y vuelven a derribarte, pero entre una y otra puedes respirar, puedes funcionar. Nunca sabes que despertará nuevamente ese dolor. Puede ser una canción, una fotografía, una esquina, el olor de una taza de café. Puede ser prácticamente cualquier cosa y, de repente, vuelve la ola. Pero entre esas olas sigue existiendo la vida. Más adelante, y el tiempo es diferente para cada persona, descubres que las olas ya no parecen medir 30 metros. Quizá ahora sean de 24 o de 15. Siguen llegando, pero cada vez están más separadas y empiezas a verlas venir. Un aniversario, un cumpleaños, Navidad o regresar a algún lugar lleno de recuerdos. La mayoría de las veces puedes anticiparlas y prepararte. Y cuando vuelven a cubrirte, sabes que, de alguna manera, volverás a salir del otro lado. Empapado, intentando recuperar el aliento y todavía aferrado a algún pequeño pedazo del naufragio, pero saldrás. Hazle caso a un viejo. Las olas nunca dejan de llegar y, de alguna manera, tampoco quieres que desaparezcan por completo. Pero aprendes que puedes sobrevivirlas. Llegarán otras olas y también sobrevivirás a ellas. Y si tienes suerte, terminarás con muchas cicatrices de muchos amores y con los recuerdos de muchos naufragios. Mi dentista cometió un error al administrarme óxido nitroso, también conocido como gas de la risa, y me dio demasiado y demasiado rápido. El tanque que estaba utilizando era nuevo y después escuché a sus asistentes comentar que no había ajustado correctamente la cantidad teniendo en cuenta la diferencia de presión entre un tanque lleno y el anterior. Me dejó solo respirando el gas durante unos 10 minutos y, como apenas tenía 10 años, no me di cuenta de que aquella sensación de mareo y confusión estaba dejando de ser normal hasta que empecé a ver puntos blancos y sentí que estaba a punto de perder el conocimiento. Entré en pánico y el dentista y 2 asistentes llegaron corriendo, también bastante alterados. Apenas podía ver, sentía que me desmayaba, tenía náuseas, escalofríos y, en general, sentía que me estaba muriendo. El dentista me hizo respirar oxígeno puro unas cuantas veces para que me sintiera mejor.
Eso hizo que mi cuerpo se sintiera increíblemente pesado, aunque estaba más consciente y ya no sentía que estuviera a punto de morir. Los asistentes decían distintas cosas intentando ayudarme y recuerdo perfectamente que una incluso me ofreció la Pepsi que había llevado para el almuerzo. Siempre me pareció extraño considerando que estábamos en una clínica dental y que una Pepsi no era precisamente lo mejor para mis dientes. Finalmente conseguí estabilizarme lo suficiente como para correr al baño, vomitar y quedarme allí temblando durante unos minutos. Aún así, ese mismo día terminé haciéndome el empaste, pero sin utilizar gas de la risa, únicamente con anestesia local. Cuando hace poco le conté esta historia a mi mamá, me dijo que en aquel momento el dentista aseguró que yo simplemente había tenido un ataque de pánico y que en realidad no había ocurrido nada malo. Eso me enfurece muchísimo porque siento que utilizó mi trastorno de pánico como excusa para ocultar su error. Mi mamá está de mi lado porque recuerda perfectamente lo mucho que aquel día me afectó, pero como ocurrió hace 8 años y ya no tenemos pruebas contra él, no podemos hacer nada respecto a una posible negligencia médica. Desde entonces desconfío mucho más de los dentistas y ya no puedo utilizar óxido nitroso sin sentir náuseas. Quizá la historia no parezca tan aterradora al contarla por escrito, pero nunca he podido olvidar aquella sensación de terror al sentir que incluso respirar me estaba traicionando. La compañía blindada en la que estaba recibió la misión de proteger un puente durante la noche mientras un gran convoy de camiones que transportaba combustible JP-4 viajaba desde Camp Carroll hasta Quezon por la Ruta 9. Era 1971, en la provincia de Cung Tr, Vietnam. Yo formaba parte del equipo de radar /diagonal PPS encargado de vigilar el puente. Tenía 3 turnos de guardia de 1 hora, así que me fui a dormir temprano. 2 soldados de un transporte blindado desmontaron una ametralladora M60 y la instalaron en una zanja poco profunda, de unos 20 centímetros. Aproximadamente a 12 metros frente al tanque M48 que estaba en nuestro extremo del puente. Como era el novato ingenuo que era, puse mi saco de dormir junto a la M60 y caí rendido, esperando que me despertaran 2 horas después para mi turno de guardia. Pero no ocurrió. Me desperté 1 hora después acostado boca arriba, viendo trazadoras verdes venir hacia nosotros y trazadoras rojas dirigirse hacia la colina que tenía enfrente. Estaba en medio de un tiroteo, dentro de una zanja y completamente solo. Lo repito, solo. Los 2 tipos encargados de la M60 habían corrido de regreso a su vehículo blindado M113 en cuanto comenzaron los disparos y me habían dejado allí dormido. Todavía medio dormido, me giré boca abajo hacia la ametralladora y eso llamó la atención de 6 u 8 soldados del ejército de Vietnam del Norte, que inmediatamente comenzaron a disparar en mi dirección. Durante unos 10 minutos recibí fuego de un equipo con una ametralladora RPD desde la colina, varios hombres con AK-47 e incluso lanzaron 3 granadas propulsadas por cohete RPG hacia mi posición. Disparaban durante unos 10 o 15 segundos y después dirigían el fuego hacia los camiones de combustible, los 4 tanques y los 4 M113. Esto ocurrió unas 5 o 6 veces. Yo permanecía pegado al suelo dentro de la zanja mientras escuchaba las balas impactar a mi lado, delante y detrás de mí. Estaba absolutamente aterrorizado. Recé a Jesús, a Buda y a cualquiera que se me ocurriera. Hasta el día de hoy no puedo explicar cómo sobreviví a aquella emboscada. Finalmente, el fuego de nuestros vehículos consiguió obligar al enemigo a retirarse de la colina y mi sargento me ordenó arrastrarme hasta su posición detrás del tanque que iba al frente. Me negué. Estaba demasiado aterrorizado para moverme. Entonces hizo que los tanques y los M113 me proporcionaran fuego de cobertura y finalmente reuní el valor suficiente para avanzar a 4 patas hasta donde estaba él. Cuando llegué, me hizo quitarme la camisa y los pantalones para comprobar si tenía sangre o alguna herida. No tenía absolutamente nada. No podía creerlo y después me dio la reprimenda más brutal de mi vida.
Como había sido marine y ya había pasado un año en Vietnam, sabía perfectamente cómo hacerme sentir avergonzado también. Después de completar mi año de servicio salí del ejército y comenzaron las pesadillas. Durante los siguientes años perdí la cuenta de cuántas veces desperté en mitad de la noche gritando, lanzando golpes al aire y completamente empapado en sudor. Por suerte, desde hace unos 40 años no he vuelto a experimentar síntomas evidentes de estrés postraumático. Iba camino al trabajo en autobús cuando comenzó el terremoto. Al principio pensé que era otra cosa porque las alarmas no estaban sonando, pero entonces la gente empezó a entrar en pánico y el autobús tuvo que detenerse. Fue un terremoto muy fuerte. De repente se escuchó un estruendo y el edificio que estaba frente al autobús comenzó a derrumbarse. Había muchísimo polvo y agua por todas partes. Pensé que el edificio iba a caer sobre el autobús y que iba a morir. La gente empezó a gritar, el conductor avanzó rápidamente hasta la siguiente parada y todos bajamos. Me temblaban las piernas y estaba convencido de que la ciudad iba a quedar destruida. Pero lo verdaderamente aterrador fue no poder comunicarme con mi familia para saber si estaban bien. El transporte público dejó de funcionar debido a los daños, así que tuve que regresar caminando a casa. Muchísima gente hacía lo mismo. Había un incendio cerca y se podía ver el humo. La mayoría caminábamos prácticamente en automático mientras intentábamos usar nuestros celulares, pero las comunicaciones estaban fallando. Después de lo que parecieron horas, finalmente recibí una llamada de mi mamá. Ella y mi hermano estaban bien, pero no sabían nada de mi papá porque tampoco podían comunicarse con él. Un par de horas después finalmente llegué a casa esperando encontrarlo allí, pero no estaba. Seguíamos sin poder contactarlo. Mi mamá lloraba mientras lo llamaba una y otra vez. Mis tías también nos llamaban preguntando si sabíamos algo de él, pero nadie tenía noticias. Nunca había sentido tanta ansiedad. Lloraba mientras veía las noticias y observaba todos los daños, los edificios derrumbados, las personas que habían fallecido y las que todavía permanecían atrapadas. Finalmente mi papá llegó a casa. Lo abrazamos y lloramos muchísimo. Él también había tenido que recorrer todo el camino a pie y estaba tan preocupado como nosotros porque tampoco sabía si estábamos bien. Al día siguiente hubo otro terremoto y, cuando comenzó a sonar la alarma, me desmayé. Ha pasado un año y todavía me aterra que vuelva a ocurrir otro terremoto. Mi madre intentó acabar con la vida de mi hermano pequeño y la mía. Él estuvo a punto de morir y quedó con secuelas permanentes. Yo tenía 16 años y mi hermano 14. Nuestra madre era enfermera y, sinceramente, siempre había sido una madre terrible. Nos golpeaba, nos pateaba y con frecuencia nos obligaba a dormir en el garaje. Se había divorciado de nuestro padre, quien tiempo después se quitó la vida, así que terminamos viviendo con ella. Una vez intenté contactar con el equivalente de los servicios de protección infantil de nuestro país, pero lo primero que hicieron fue llamarla. Después de eso recibí una paliza tan fuerte que durante una semana apenas podía sentarme. Aquello me enseñó a mantener la boca cerrada y a no confiar en el supuesto sistema. No cuento esto para dar lástima, sino para explicar el contexto. Tiempo después conoció a un hombre bastante adinerado que era de otro país y, aparentemente, mi hermano y yo nos habíamos convertido en el obstáculo que le impedía comenzar la vida que quería con él. Los insultos y humillaciones fueron empeorando, pero mi hermano y yo permanecíamos unidos, así que decidió cambiar de estrategia. Una mañana puso algo en nuestro jugo del desayuno para dejarnos inconscientes. Cuando mi hermano comenzó a quedarse dormido, le provocó una grave herida en la pierna. Por suerte no alcanzó la arteria principal, de haberlo hecho, probablemente no habría podido salvarlo. Yo no había terminado mi jugo porque sufría una úlcera bastante fuerte, así que conservé suficiente conciencia, o quizás suficiente desesperación, para arrastrar a mi hermano hasta el baño y cerrar la puerta con seguro.
Empecé a gritar pidiendo ayuda por la ventana mientras mantenía presión sobre su herida y lloraba, suplicándole que permaneciera despierto. Cuando llegaron la policía y los servicios de emergencia, mi madre comenzó a llorar fingiendo y aseguró que había sido yo quien había intentado hacerle daño a mi hermano y después a mí mismo, antes de encerrarnos en el baño. Los policías me sacaron esposado, cubierto de sangre, completamente histérico y sin poder explicar claramente lo ocurrido, mientras llevaban a mi hermano al hospital. Entre la adrenalina y la pequeña cantidad de la sustancia que todavía tenía en el cuerpo, apenas podía hablar con coherencia, así que al principio no me creyeron. Pasé unas 6 horas detenido, y no en un centro para menores, sino en una celda para adultos. Mientras tanto, mi hermano fue operado y, cuando despertó, lo primero que hizo fue preguntar desesperadamente por mí porque estaba convencido de que nuestra madre también me había hecho algo mientras intentaba protegerlo. En realidad también había intentado herirme en el cuello, pero conseguí apartarme a tiempo y solo me dejó una herida superficial. Finalmente se descubrió la verdad, pero mi madre únicamente pasó 24 meses en prisión después de alegar un episodio temporal de pérdida de control mental. El verano pasado, mi esposa y yo, junto con nuestros mejores amigos, que también son un matrimonio, decidimos bajar en flotadores por un río de la zona. Es el mismo río donde se realizó la parte de kayak de los Juegos Olímpicos de Verano de 1996. La sección de rápidos estaba muchísimo más arriba de donde nosotros íbamos a estar, así que nuestra zona parecía bastante tranquila. Había comprado 2 flotadores dobles, uno para mi esposa y para mí y otro para nuestros amigos. También llevamos una cuerda para unirlos y evitar separarnos. Pasamos unas 4 horas increíbles hablando, riéndonos y simplemente disfrutando del río. Cuando nos acercábamos a nuestro destino final, una rampa para botes que casi nadie utilizaba, todos nos bajamos de los flotadores pensando que simplemente caminaríamos hasta la rampa. Desafortunadamente, justo allí la corriente se hizo mucho más fuerte y nos arrastró. Mi esposa y uno de nuestros amigos fueron empujados contra la orilla y consiguieron agarrarse de unas raíces. La esposa de mi amigo permaneció aferrada al flotador y terminó siendo arrastrada hacia una zona de aguas tranquilas desde donde pudo salir caminando. Yo, en cambio, terminé con la cuerda enrollada 3 veces alrededor de la cintura y atrapada alrededor del tronco de un árbol. El agua me cubría la cara constantemente y lo único que podía hacer para mantenerme fuera del agua era clavar las puntas de los dedos en la corteza del árbol. Las 2 mujeres consiguieron salir, pero mi amigo se soltó de donde estaba y logró llegar hasta el tronco en el que yo estaba atrapado. Arriesgó su propia vida para salvar la mía. Desde aquel día todos tenemos un respeto completamente diferente por el agua y por la naturaleza. Ah, y lo mejor de todo es que había una familia en la rampa para botes. Cuando vieron lo que estaba ocurriendo, simplemente se marcharon. Ni siquiera intentaron ayudarnos. Nada. Más tarde los vimos río arriba, cerca de donde había dejado estacionada mi camioneta. Estaban recogiendo todas sus cosas y marchándose tan rápido como podían. Cuando era niño, para casi toda mi familia era evidente que mi padre sufría un trastorno bipolar. Mi madre normalmente era quien soportaba la peor parte de sus episodios, hasta que un día decidió que ya no podía continuar así. Se divorciaron cuando yo tenía 10 años. Al año siguiente, mi padre cayó en una depresión muy fuerte. Ya bebía bastante, pero comenzó a hacerlo todavía más. Una noche mis padres discutían por teléfono. La habitación de mi madre estaba justo al lado de la mía, así que podía escucharla gritar y llorar, aunque no recuerdo exactamente qué se dijeron. Esa noche me quedé dormido y tuve una de las peores pesadillas que he tenido en mi vida. En el sueño veía claramente que mi padre se había quitado la vida en el garaje de la casa donde vivía. Al día siguiente fui a la escuela y todo parecía completamente normal. A mitad de la mañana, el director me sacó de clase y me dijo que esperaba que me sintiera mejor. Eso me confundió porque yo no estaba enfermo.
Poco después descubrí que la pesadilla que había tenido la noche anterior se había hecho realidad. Mi padre había fallecido de la misma manera que había visto en mi sueño. Mi madre no me contó exactamente cómo había muerto hasta 3 o 4 años después, cuando cumplí 15, pero en el fondo siempre había sabido lo que había ocurrido. Incluso ahora, unos 7 años después, sigo teniendo terrores nocturnos y muchas noches me da miedo dormir porque temo soñar que otra persona a la que quiero va a morir. El verano pasado fui a quedarme con mi prima en su casa cerca de un lago. Solo fuimos al lago uno de los días que estuve allí, pero probablemente nunca olvidaré lo que pasó. Todo era completamente normal hasta que comenzamos a caminar de regreso al auto. Hay que tener en cuenta que soy adolescente y mi prima parece tener más o menos mi edad. Mientras caminábamos, un hombre nos detuvo y nos dijo que se alegraba de vernos y que se habría quedado si hubiera podido. Nosotras nos alejábamos del lago y él iba hacia allí. Al principio no le di importancia porque mi prima es profesora y pensé que quizá era uno de sus compañeros de trabajo. Cuando llegamos al estacionamiento, ella me dijo que aquel encuentro le había parecido extraño y entonces me di cuenta de que en realidad era un completo desconocido. Poco después, una mujer en una camioneta SUV vieja se acercó y se detuvo bloqueando la salida del estacionamiento. Comenzó a hacernos preguntas sobre el lago. Al principio no parecía demasiado extraño, pero empezó a repetir las mismas preguntas una y otra vez, simplemente cambiando un poco las palabras. En ese momento empecé a sentirme incómodo y regresé a nuestro auto. Mi prima llegó poco después, subimos y me contó que había escuchado a un hombre murmurando desde la parte trasera de la camioneta, aunque no había nadie en el asiento del copiloto. También me dijo que la mujer había insistido en enseñarle una fotografía de un ciervo. Para entonces el estacionamiento estaba prácticamente vacío, quizá había 5 lugares ocupados de unos 50, pero aún así la mujer estacionó justo al lado de nosotras. Empezó a hablarnos a través de la ventana y volvió a hacer prácticamente las mismas preguntas de antes. Cuando dejamos claro que teníamos que marcharnos, finalmente comenzó a alejarse. Mientras conducíamos de regreso a casa le dije a mi prima que toda la situación me había dado muy mala espina. Para mí parecía algún tipo de engaño preparado, especialmente porque una mujer podría generar más confianza en otras mujeres. Cuando llegamos a casa se lo contamos a su esposo y él confirmó que nuestra preocupación no era completamente absurda. Al final llamamos a la línea policial para situaciones que no son emergencias, pensando que, si esas personas llegaban a hacerle algo a alguien, al menos nuestra información podría servir de ayuda. Y sinceramente, si hace sentir tan incómodos a unos desconocidos que terminan llamando a la policía, quizá deberías replantearte la manera en la que te acercas a la gente. Algunas personas me han dicho que no exageramos, mientras que otras opinan lo contrario. Todavía me pregunto qué pensaría la mayoría y qué podría haber estado ocurriendo realmente. En marzo de 2010 acababa de empezar un nuevo trabajo en Walmart. Tenía unos 4 meses de embarazo y vivía con mis padres porque el padre de mi bebé estaba en la cárcel. Mi hermano menor, que entonces tenía 19 años, también había regresado recientemente a casa de mis padres debido a algunos problemas de salud mental que habían comenzado a afectarlo. Esa mañana, el 3 de marzo, tuvo una fuerte discusión con mi mamá. No recuerdo exactamente por qué. Estaba muy afectado y terminamos teniendo una conversación bastante profunda antes de que yo me fuera a trabajar. Cuando terminé mi turno tenía que hacer algo en una ciudad cercana y pensé en preguntarle a mi hermano si quería acompañarme. Llegué a casa y estaba sentado en el sillón reclinable de mi papá. Yo me senté en el sofá al otro lado de la habitación. Parecía estar dormido. Mi mamá llamó y me pidió que lo despertara para preguntarle algo. Dije su nombre un par de veces, pero no respondió. Entonces me acerqué para despertarlo. Fue cuando vi sangre en un lado del sillón y en el suelo, un arma sobre su regazo y una herida en la cabeza. Mi hermano había muerto. Empecé a gritar y llorando le dije a mi mamá por teléfono,
está muerto, está muerto. Ella entró en pánico, colgó y regresó a casa inmediatamente. Llamamos al 911 e intentamos hacerle reanimación cardiopulmonar. Recuerdo que cuando llegaron los servicios de emergencia yo estaba en el porche, completamente desesperada, llorando y gritando, está adentro, tienen que salvarlo. En aquel momento todavía quería creer que podían hacer algo. Es algo que se quedó conmigo y que todavía me afecta profundamente. No sé si algún día dejará de hacerlo. Incluso escribiendo esto siento como si hubiera ocurrido ayer. Crecimos juntos. Él solo tenía 2 años menos que yo y era una persona increíble. Tenía un corazón enorme y se hacía amigo de los chicos de la escuela que no tenían a nadie más. También era increíblemente inteligente. Me enfurece pensar en lo injusta que puede ser la vida. Yo era quien tenía problemas con las sustancias, quien era irresponsable y actuaba sin pensar, pero fue él quien terminó tan atormentado por lo que llevaba dentro que sintió que no podía continuar. Para empeorar las cosas, en agosto de ese mismo año también perdí a la bebé que esperaba. Era una niña llamada Lily y yo estaba casi al final del embarazo. Sufrí un desprendimiento de placenta en el estacionamiento de mi trabajo. Definitivamente fue un año devastador para toda mi familia.